El Resplandor. Autora: Beatriz Elena Morales Estrada. Colombia. Aquel lunes festivo, lo recuerdo muy bien. Luis, mi vecino y amigo, después de haber llevado a su novia a cenar y compartido con ella, regresó a su casa. Era ya de noche. Su padre miraba la televisión. Vivían juntos desde hacía muchísimo, y aunque no se entendían muy bien ya que cada uno de ellos encarnaba una generación opuesta, sí abrazaban un amor filial que hasta ahora los mantenía unidos. Como su padre estaba un poco delicado de salud, Luis compartía con él la misma habitación por si acaso, en las horas avanzadas, llegara a necesitar algo. La habitación, aunque no era demasiado amplia, era demasiado acogedora, pero solo disponía de una cama, en la que el padre dormía. En el suelo Luis tendía una colchoneta que quedaba situada de forma horizontal, hacia la cabecera de su padre. Cerca al lugar en el que Luis solía reposar, se miraba un closet de madera que lo resguardaba de la puerta y la ventana, que siempre permanecían abiertas hacia el pasillo interior de la casa, apartamento. Después de ellos platicar algunas cosas dentro de las cuales discutieron, decidieron irse a la cama. A decir verdad, Luis estaba exhausto, rendido. Hizo su cama, le suministró algunas medicinas a su padre, luego se cobijó en silencio. Solo le bastó tenderse a lo largo para quedarse dormido. En la otra habitación, yo contemplaba desde mi ventana abierta la vegetación oscura y verde, que se extendía desde afuera hacia adentro, como si los árboles plantados, nostálgicos y tristongos, evocaran quién sabe qué concilio de los dioses y de los pájaros nocturnos, qué plañideros, susurraban con sus voces, melodías que se alargaban desde las copas de los árboles, desde la punta de las alas de las aves, desde el centro del ombligo de la tierra y del cielo, desde la misma hondura de la arena y del mar, melodías que se insinuaban sutiles e insutiles, de la noche al día, de la sombra a la luz, mientras en la extensión que mediaba las distancias y que separaba a unos seres de otros, las ondas de las almas y de las cosas, se entrecruzaban por una hendidura del techo de la luna, cómplice ella de los amores imposibles y lejanos. Algo en el viento, en la corporeidad de la noche, tendía en la distancia hacia la unidad incesante de todo aquello que corre y descorre el largo devenir del río de las cosas. Puse mi viejo radio, ya apagado, encima de la mesita de noche y me sumí en un profundo silencio. Los pies de Luis bajo las cobijas lindaban con la cabeza de su padre, y fue así como en el silencio del tiempo que habita el sueño y en el abrigo, en el calor que cubre, sintió que alguien se allegaba junto a él, con un resplandor blanco, como si alguna alma se hubiese desprendido de su cuerpo, como si una boca hubiese exhalado su aliento profundo para ir atravesando la noche, en busca de algo, de un alguien, como si una vida se agitara en la desesperanza, de la esperanza de aquella otra que se hallaba tendida, refugiada al calor de su cuerpo. Él sintió que una energía, alguien se encontraba recostada al closet de madera, a su lado derecho, mirando hacia la cama de su padre. Aunque parecía desconcertada, él abrió el ojo de su mente y la vio bajo esa forma. Entonces pensó: Dios mío, va a atacar a mi padre. Debo protegerlo. De inmediato ese resplandor, o ese algo translúcido, se volvió hacia él, tal y como lo haría una persona concreta, cuando está al lado de otra. Ella, de una manera tímida y prudente, se volvió hacia él. Era tan fuerte e intensa la vibración de esa presencia que su vientre se movió, emocionado.
con la respiración entrecortada, agitado todo su pecho y en la incógnita por saber, le preguntó: ¿Es usted una maga negra? Ella entonces respondió: no, al mismo tiempo que se desplazaba hacia un rincón de su costado izquierdo. Él persistió, pero a duras penas lograba mantenerse consciente. ¿Cuál es su nombre? Ella dijo: Mara. ¿Acaso piense usted hacerme salir en astral? No, claro que no. Se dio entonces un silencio en la mente de ambos, porque ambos callaron. Solo las almas vibraron entrelazadas dentro del mudo y secreto lenguaje del amor que todo lo puede. Durante el día Luis ejercía sus labores cotidianas, pero en las noches meditaba tenazmente: ¿quién sería aquella que a su corazón se plegaba tan hondamente? Cerraba sus ojos y repasaba mentalmente los rostros de las mujeres que conocía, se detenía largamente en cada una de ellas, apretaba con más fuerza sus ojos y se concentraban en su corazón. Aunque sentía sensaciones agradables, ninguna de ellas tenía la fuerza interna del resplandor, es decir, del alma de Mara. Duró 5 días intentando saber con certeza cuál podría ser el origen de aquel resplandor, de aquella luz. Aunque su corazón, su sentimiento interno, ya lo sabía, necesitaba más pruebas. Es decir, quería negarse a sí mismo, que aquella que despertó sentimientos tan bellos en él, había retornado por entre una hendidura del laberinto de las cosas para rehacer con su aliento aquello que una vez había destrozado. No lo podía creer. Aquel sábado en la madrugada, después de aquel grato encuentro, como a eso de las 5 pasadas, alcanzó a ver algo así como un demonio rojo, que cruzó por encima de su cara. El demonio, al parecer con el deseo de atormentarlo, arroja sal en el centro de su pecho. Instantáneamente el dolor de un amor perdido se removió en su corazón. Aquello ocurría detrás del tiempo y después del aparente olvido sin olvido. Entonces se sintió aprisionado dentro de las paredes íntimas de su mente. Se escuchó a sí mismo gritando con todas sus fuerzas, aquel nombre prohibido, aquel nombre secreto guardado en la profundidad de su ser. Se despertó presa de una angustia indescriptible y con el rostro bañado en lágrimas. Desde el silencio de mi propia horizontalidad, aquella que no obstante me empujaba hacia arriba, como si fuera un pequeño arbolito de pino, intentando oler, aspirar el aroma de los cielos, me sumergía en la hondonada de las almas e intentaba comprender a Luis. A veces me parecía a mí que él permanecía dentro de la intemporalidad y que ésta se traducía en varias cosas: la muerte, el amor, la ausencia, la vida siendo ella una misma y sola cosa. Pienso además que esa intemporalidad era lo que garantizaba la permanencia de Luis en su ascenso y descenso de la existencia. Pese a la abrumadora instancia de lo cotidiano, Luis se las arreglaba para hallar su incorporeidad a través del ensueño, de la vida y de su espíritu férreo. Cavilar sobre lo sutil y lo insutil, es a su vez regresar a aquello que es compacto, conciso. Pero volvamos a Luis. ¿Era acaso él un loco que se inventaba sus propios sueños para no morir? Se había inventado aquella rara, pero dulce historia de amor, con ese resplandor, que para éste no era otra cosa que el alma de Mara, el amor de ella que ahora regresaba a buscarlo. A Luis la muerte lo seguía de cerquita y justo ahora que parecía encontrarse en el mejor momento de su vida, su sombra había vuelto a aparecer, justo ahora que quería volver a ver a Mara. Aunque Luis había conocido a Mara,
Hacía más o menos unos 5 años atrás no la había vuelto a ver desde aquella tarde. Eso fue un viernes. Se presentó en su oficina, deseoso de verla y de platicar con ella, pero con una actitud contraria a la que siempre había tenido. Lo trató de un modo despectivo, tajante, cosa que hizo que se sintiera completamente mal, tanto que huyó de ahí para no volver. Estudiaba ciencias de la comunicación en la Universidad de Pensilvania. Mara era una de sus profesoras y por esas cosas secretas e inusitadas que los hilos, las fibras más íntimas e intensas mueven en los seres, se dio entre ellos una especial simpatía. Mejor dicho, desde que Luis conoció a Mara, se sintió profundamente atraído y aunque ella no le correspondía abiertamente, sí lo hacía de una manera un poco recatada. Claro que esto se daba porque estaba muy comprometida, aunque eso no fue obstáculo para que Luis la frecuentara. De hecho fue muy sincera con él. Le contó que muy pronto contraería nupcias con un hombre que hacía mucho tiempo conocía. Solía llevarle flores, orquídeas, astromelias, que eran las que más le gustaban. Cuando le tocaba hacer trabajos sobre periodismo se los presentaba y aprovechaba para escribirle poemas, cosas de amor. En el salón de clase sus miradas se buscaban y aún después de que ella se casara. Yo no sabría decir cuántos semestres estuvieron juntos en ese juego de profesor-alumno. Al final, creo que ya Luis se percata de que no podía seguir alargando sus días en la universidad, pues era ya tiempo de terminar su carrera. Empero una que otra vez se daba la pasadita por el aula de clases, tan solo para verla. Ella también le respondía haciendo resaltar la opinión de él, en algunos asuntos de los cuales trataban. Y al parecer logró olvidarla. Después de aquello regresó a su país para lograr la manera de ejercer su profesión. Fue cuando conoció a María y se casó con ella, hasta que esta mujer lo abandonó por otro amor. A Luis se lo había llevado la noche de un día cualquiera, por entre pliegues de un amanecer en que nunca se supo más de él. Solo su padre y yo vimos el resplandor blanco que se le salió de su cuerpo. Era su alma viajera que se había escapado para nunca más volver. Sé que a Luis no le habría gustado saber que yo he leído su cuaderno y que he hurgado cosas que no me pertenecen, pero es que a fuerza de mirar las paredes blancas de este cuarto y sentir la presencia suya donde quiera que vaya, me he vuelto como él. Después de aquel lunes festivo, notamos un cambio. Veíamos que a toda hora se encerraba en su cuarto, se pasaba largas horas escribiendo. Su novia lo extrañaba, la actual, la después de María, pero esto parecía no darse cuenta. Aunque sabíamos que la quería, lo que pasó es que le dio la pensadera por Mara, y ya Mara no lo abandona nunca más. Desde que ella lo visitó, la noche del lunes, en forma de resplandor, la veía, la sentía, le parecía que ella lo llamaba y que siempre andaba detrás, a sus espaldas. A veces hasta llegó a pensar que había muerto. Leyendo en su cuaderno me encontré con este fragmento: pero hoy perdóname si estas letras han roto el pacto secreto con el que tú querías recubrir aquella secreta fuente de amor. Pero es que eres tú tan culpable como yo, tú por atreverte a remover con todo tu ser el alma mía y por querer escribir con tinta roja tu nombre junto a un costado de mi cuerpo, y yo por hacer público tu nombre secreto en mi cuaderno. No se aguantó más. Un día decidió hacer un viaje, empacó sus maletas y se fue para el exterior. Fue a buscarla pero no la encontró. Las gentes que había eran todas diferentes. Resignado decidió regresarse,
pues habían pasado 3 meses. Un día, un poco antes de volver, le tocó hacer una vuelta urgente. Caminaba despacio con el rostro hundido entre las sienes, cuando de repente la vio. Estaba dentro de un almacén, sus pies se le pegaron en el suelo. Quiso moverse, pero no pudo, tenía el cuerpo paralizado. Ella del otro lado, aún no lo había visto, pero al volver su cara, sus ojos brillantes lo descubrieron. Instintivamente se llevó su mano derecha hasta su corazón, se quedó un momento detenida, pero luego avanzó hacia Luis con rapidez. Sus pies como 2 alas volaban. Habían esperado tanto para ese nuevo encuentro. Querían abrazarse, pero no podían. Y ese tonto de Luis que no encontró palabras para dirigirle, porque la lengua se le trabó. Se miraron sin hablar, hasta que ella dijo: ¿Qué hubo? Luis volvió, quiero decir, volvió a estudiar de nuevo en esta ciudad. Él estrechó la mano de ella, tan suave, tan cálida, sintió el calor de su cuerpo en el abrazo de esa mano amada y se alejó sin decirle nada, sin preguntarle nada. ¿Por qué? Lo último que recuerdo de son sus dientes y esa mirada en la claridad de sus ojos, que un día de primavera e invierno se detuvo en un rincón del cielo y de la tierra. Sin duda ahora se encuentra explorando la cercanía del mar con la bóveda celeste y allí, en el lugar donde se encuentra su pecho, Mara se agita con resplandores del fuego de la luna y de las estrellas. He dejado mi viejo cuaderno y me he puesto a fumar. Afuera, desde mi ventana, veo como los pájaros y las aves se elevan en su vuelo callado, pero hay tanto silencio que he alcanzado a escuchar el sonido de sus alas al rozarse con el aire. Pensar que unas alas tan en apariencias leves, frágiles, posean tanta fuerza en la punta de sus plumas. El teléfono suena y suena, pero nadie lo quiere contestar. Ni siquiera podríamos decir que es la novia de Luis y además para qué contestarlo y qué decirle a las gentes, si ya él se perdió en la lejanía de las cosas que ya no regresarán jamás. ¿Y Mara? ¿Qué se sabrá?